Bien, con el quórum de reglamento se ha dado inicio a la sesión plenaria. Proyectos de ley 196 y 842. Se propone la ley que modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en los proyectos de ley 196 y 842, por el que se propone modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal referido al uso de armas u otro medio de defensa. Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia. Porta. Muchas gracias, presidente, con su venia. El presente predictamen que traemos para su consideración es la acumulación de los proyectos 196-2011 y 842-2011 de los congresistas Espadaro y Gamarra, del Grupo Parlamentario Fujimorista y de Gana Perú. El objeto de ambas normas es eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte. En la práctica, el artículo 20 del Código Penal recoge todas las causales de inimputabilidad. Lo que se ha hecho es añadir una causal adicional. La inimputabilidad supone que una persona cometa en la práctica algo que podría ser considerado delito, pero que por distintas circunstancias no es factible de una sanción penal. La finalidad de los proyectos es dotar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de mecanismos que puedan utilizar en legítima defensa y en cumplimiento de su deber, protegiendo su vida o la de terceros ante un peligro actual e inminente y no combatible de otro modo. El objetivo es resguardar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. La propuesta legal se sustenta en modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal. Si podemos ir al texto en el último PPT, por favor. El texto quedaría redactado de la siguiente forma. Es un artículo único que modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal en el siguiente sentido. Artículo 20, inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal, inciso 11, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte. El presente proyecto fue aprobado por unanimidad y ha tenido informe favorable del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial. El Ministerio de Defensa emitió opinión negativa sobre el proyecto de ley en referencia, sin embargo fue tomada en cuenta su sugerencia dando la redacción final, de manera que tanto el personal de las Fuerzas Armadas como la Policía puedan actuar en legítima defensa. Si bien es cierto, hoy debieran estar exentos de responsabilidad, en la práctica el hecho de que no esté expresado con la claridad que se señala en este artículo ha significado que la Policía y las Fuerzas Armadas se inhiban de actuar utilizando sus armas en forma reglamentaria en determinadas circunstancias por temor a una sanción penal mayor. Es lo que ponemos en su consideración, señor presidente, esperando enriquecer el texto con el debate del Pleno. Bien, ha concluido la sustentación, iniciamos el debate. Si algún parlamentario quiere hacer uso de la palabra, de no ser así, se va a proceder a marcar asistencia para votar. Bien, ha sido la sustentación de la presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello, pues respecto al proyecto de ley que propone modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal referido al uso de armas u otro medio de defensa. El objetivo es garantizar, dijo, la seguridad ciudadana y de alguna manera añadir algunos causales a dicha norma. Registran su asistencia a los parlamentarios para someter a votación dicho dictamen. Dicho dictamen acumula los proyectos de ley 196 y 842.
Debemos mencionar, como antes lo dijimos, pues existen varios proyectos de ley de la Comisión de Justicia. El siguiente proyecto tiene que ver con crear y regular el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad y modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 703, Ley de Extranjería. De igual manera figura un dictamen que fue sancionado por las comisiones de justicia y mujer, y este tiene que ver pues con modificar el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes para crear registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. De igual manera, los proyectos de ley 1803, 1833 y 1946, la ley sobre criminalidad organizada. Son proyectos de ley pues que están dirigidos a combatir la delincuencia. Tenemos que agregar que figuran proyectos pendientes de segunda votación y que también pues fueron sancionados por la Comisión de Justicia. Este tiene que ver con incorporar el artículo 108-A al Código Penal y modificar los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. De igual manera figura para segunda votación la ley que incorpora el artículo 279G al Código Penal que regula la tenencia de armas blancas en espacios públicos o espacios privados de acceso público. Bien, se somete entonces a votación los proyectos que han sido sustentados por la presidenta de la Comisión de Justicia, referidos a la ley que modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal referido al uso de armas u otro medio de defensa. Este con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana. Asistencia cerrada. Al voto. Con la asistencia de 73 parlamentarios. Ha registrado asistencia 73 congresistas. Al voto.
Se va a cerrar votación. Se va a cerrar votación. Congresista Levis, García Belaúnde, Monterola, Castañino, Angulo, Apaza. Votación cerrada. Han votado a favor 69 congresistas, 1 en contra y 0 abstenciones. Más, Fulca, Verde Valle, Verde, Verde, Salgado, Verde, Hurtado, Verde, Monterola, Verde, Verde, Cárdenas, Verde, Verde. Finalmente, Cárdenas, Verde. 75, García Belaúnde, 76 a favor. Iberico. A ver, terminamos la votación, congresista. A favor 76 señores congresistas, 1 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 196 y 842. El congresista Iberico ha pedido el uso de la palabra. Gracias, presidente, por permitirme hacer brevemente el uso de la palabra. Simplemente para sugerir, presidente, que estando ya al límite del cierre de la legislatura y quedando para los próximos días muchos temas, yo sugeriría con toda cordialidad a la presidenta de la Comisión de Justicia que por esta ocasión, y tratándose de temas de seguridad ciudadana que son urgentes, pida al Congreso la exoneración de la segunda votación, presidente, contraviniendo lo que han venido haciendo hasta la fecha, pero debido a estas circunstancias. Es una sugerencia que a través suyo se le extiendo a mi colega Marisol Perestello. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Mulder. Presidente, quiero plantear una cuestión de orden. El día de ayer en el Consejo Directivo, presidente, se ha tomado una decisión de enviar al archivo un tema que estaba agendado y que era el pedido de la Comisión de Fiscalización para que se proceda a darle facultades de investigación a un tema relativo al expresidente Alejandro Toledo, que es de conocimiento público. Y una de las discusiones, presidente, que está pendiente de determinar y de informar es que el Consejo Directivo tiene atribuciones para determinar la agenda del Pleno, pero no tiene atribuciones para archivar un pedido de una comisión. Y por lo tanto, presidente, es un tema que tiene que dilucidarlo el Pleno. Mi cuestión de orden es para que se debata de inmediato el pedido de que ese tema se traiga al Pleno, presidente, para que el Pleno determine si se da o no se da facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, presidente. Bien, eso no es una cuestión de orden, me indica, pero vamos a determinar, vamos concluyendo primero esta sesión, que son 4 puntos de la congresista o 5 puntos, ha sido un pedido como un tema temático, el tema de seguridad, y luego lo hablamos con el pedido de los antecedentes, el informe de la Oficialía Mayor. Congresista Perestello, ¿va a hacer uso o va a responder a la sugerencia del congresista Iberico? Sí, presidente, atendiendo que hoy formalmente sería la última sesión y que no tendríamos la posibilidad de esperar a los 7 días, solicito la exoneración por tratarse de un tema de seguridad que además estaba publicado en la agenda las últimas 3 semanas. Solicito la exoneración de la segunda votación. Muy bien, atendiendo lo solicitado por la presidenta de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación.
Bien, tras haber aprobado el proyecto que modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal referido al uso de armas u otros medios de defensa, se ha solicitado la presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Perestello, pues la exoneración de la segunda votación a dicho dictamen. Y para quienes se conectan al canal del Congreso, existen 4 proyectos de ley en la agenda que están referidos pues a la seguridad ciudadana. Bien, debemos mencionar que la finalidad de este proyecto de ley es establecer de manera expresa la irresponsabilidad penal del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por las lesiones o muertes que ocasionen bajo los parámetros establecidos. La Comisión considera que el proyecto de ley tiene elementos que no deben pasar inadvertidos y contribuyen pues a una mejor aplicación judicial de los exmentes de responsabilidad penal. Bien, se cierra votación. Votación cerrada. La proyectada norma no solo exige el cumplimiento de un deber por parte de las Fuerzas Armadas, sino que agrega como requisito concurrente la existencia de un peligro actual y no evitable de otro modo que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad personal de terceros. Rojo, Bruce, verde, Valle, verde, Fulca, Cárdenas, verde. Finalmente, 73 a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Así va aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 196 y 842. El siguiente proyecto, antes que inicie la congresista Perestello, ha pedido la palabra el congresista Fujimori, por excepción. Gracias, presidente. El presidente Ollanta Humala ha hablado de políticos sinvergüenzas. ¿Qué más sinvergüenzas que los que han decidido blindar a su garante, a su socio Toledo? ¿Por qué ahora no contratan a la empresa Kroll? Pero ¿qué más sinvergüenzas que los que se preocupan de la corrupción del pasado, pero les importa un pepino la corrupción del presente? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántos allegados más tienen que aparecer para que dejen de blindar a su socio Toledo? ¿O es que, señores congresistas, están esperando el próximo partido de fútbol? Señor presidente, qué vergüenza que el blindaje y el chantaje haga la diferencia. Muchas gracias. Bien, congresista Gabón, le voy a pedir, estamos en un tema temático y lo otro le vamos, si no vamos a abrir un debate que ya no hemos iniciado al inicio. Ya no es un tema de agenda. Preciso, congresista Gagó, preciso, tiene 1 minuto. Gracias, señor presidente. No sé por qué la bancada de al frente se altera. Todos los congresistas tenemos derecho a hablar, especialmente cuando estamos empezando este pleno. Señor presidente, realmente el escándalo en que está envuelto el Congreso de la República frente a este blindaje ha sido hecho por el Consejo Directivo. Yo lo que quiero es precisar y que el relator precise en qué artículo del reglamento dice exactamente que el Consejo Directivo puede archivar una moción. Ni el 30 ni el 68. El 68 claramente dice
cómo se debe tramitar una moción. Entonces, esta es la forma como estamos quedando ante el pueblo peruano. ¿Quiénes votaron en el Consejo Directivo? ¿Por qué se ocultan y no están acá en el Pleno, en el órgano máximo deliberativo, frente al pueblo peruano, para saber quiénes quieren blindar hoy día realmente al expresidente Alejandro Toledo? Votó todo el oficialismo, Ana María Solórzano, inclusive hasta Rimarachín, que se dice que es luchador contra la corrupción. Esto es el colmo, señor presidente, luego de lo que hemos visto hoy día, que aparece acá en Perú 21, claramente. Y ustedes recordarán que el señor Toledo dijo: si a mí me dice que he participado en la creación de Ecoteva, me retiro de la política. Yo espero pues que hoy día se esté retirando de la política, porque prácticamente un fiscal de Costa Rica está haciendo las funciones que tiene que hacer el Parlamento de la República y las funciones que tiene que hacer acá la Procuraduría y el fiscal de nuestro país. Gracias, señor presidente. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Congresista Pérez Tello. Congresista, le vamos a alcanzar, congresista Gabo. Congresista Pérez Tello, no, primero, de lectura al siguiente punto. De la Comisión de Justicia, proyectos de ley 1568 y 1830. Se propone crear y regular el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad y modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 703, Ley de Extranjería. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en los proyectos de ley 1568 y 1830, por el que se propone crear y regular el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad y modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 703, Ley de Extranjería. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de junio del 2013, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores respecto del proyecto 1568, la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Me solicita una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Presidente, me solicita una interrupción la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Le estaba solicitando antes la palabra, presidente, para que considerara mi votación en las dos anteriores porque no marqué la asistencia, nada más, a favor las dos veces. Gracias. Muy bien, queda constancia de su votación la congresista Alcorta. Congresista Pérez Tello. Gracias, presidente. Traigo a sustentación para el Pleno la propuesta de la acumulación de los proyectos 1568 y 1830, ambos relativos a la creación y regulación de un beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplan pena privativa de la libertad, así como la modificación de diversos artículos de la Ley de Extranjería que van a habilitar y facilitar este objetivo. La norma plantea facilitar el proceso de tramitación para que un interno extranjero sentenciado pueda regresar a su país de origen, así como crear las condiciones normativas para que el desempeño de las autoridades peruanas en su tramitación sea simplificado y expeditivo. Respecto de ello, se plantea la cancelación de la permanencia y la expulsión, que sería el resultado, se efectúa solo por resolución directoral de la Superintendencia Nacional de Migraciones. El objetivo de esta norma, que tiene como base legal la Constitución, el Código Penal, el Código de Ejecución Penal, el nuevo Código Procesal Penal y la Ley de Extranjería, el planteamiento normativo lo que establece son determinadas condiciones para que un extranjero que ha sido sentenciado en el Perú pueda ser expulsado y regresar a su país. El objetivo de la norma tiene un doble sentido. El primero es contribuir a deshacinar las cárceles. El segundo es que estas personas podrían acogerse al beneficio de libertad y no teniendo arraigo en el país ni posibilidades de conseguir un trabajo, lo más probable es que vuelvan a delinquir. Hay algunos supuestos para que esta norma se pueda aplicar. El primero es que la condena impuesta no sea mayor a 7 años. Esto básicamente se va a aplicar para extranjeros vinculados a narcotráfico, los conocidos como burriers. El segundo es que se haya cumplido como mínimo de manera efectiva la tercera parte de la condena. El tercero, que el delito por el cual fue condenado no tenga evidentemente prohibido el beneficio penitenciario de liberación condicional y semilibertad. El objetivo o la consecuencia es que en estas condiciones serían expulsados del país, evidentemente tendrían que cubrir con los gastos de su traslado a su país de origen, facilitando la reinserción de estas personas
a su entorno familiar, por supuesto esa solicitud del interno. Ambos proyectos lo que hacen es enfrentar la problemática penitenciaria y contribuir con el deshacinamiento de los penales. Dentro de las discusiones que se dieron en el seno de la comisión hubo una gran preocupación por tratar de manera diferente a los presos peruanos y a los presos extranjeros que habían sido sentenciados por el mismo delito. Sin embargo, simplemente hay una modificación en el sentido de que la semilibertad o los beneficios no se cumplirían dentro del país, sino en sus países correspondientes, teniendo además la prohibición de regresar al Perú después de 10 años de cumplida su condena. Adicionalmente, se retiró de la propuesta normativa, sin embargo lo dejo para el debate del Pleno, el inciso 4.2 que se había planteado, que exigía que el interno extranjero adjunte a su solicitud un documento cierto que acredite que contaba con los recursos económicos suficientes para retornar a su país, debiendo anexar ese documento al expediente administrativo. Esa ha sido la única modificación sustantiva que se hizo al proyecto que presento ahora a ustedes, siendo aprobado en su totalidad por mayoría en el seno de la comisión, lo que pongo en su consideración para su debate y espero, si así lo desea el Pleno, su posterior aprobación. Gracias, presidente. Muy bien, ha concluido la sustentación, se da inicio al debate. Si algún colega parlamentario quiere hacer uso de la palabra, no habiendo, congresista Benítez y luego la congresista Chávez. Presidente, si bien es cierto, esta iniciativa puede ayudar a que aquellas personas extranjeras que cometen ilícitos penales sean expulsadas del país, existen dos preocupaciones que he recibido en los últimos días respecto a la aprobación de este proyecto. La primera, señor presidente, que en algo ha explicado la presidenta de la comisión, está referida a una probable desigualdad en el cumplimiento de la pena, porque el extranjero podría tener el privilegio de que, habiendo cumplido la tercera parte de su pena, sea expulsado del país para que salga de la cárcel, y sin embargo el interno o el condenado nacional sí tendría que cumplir hasta el último día su pena efectiva. Y en segundo lugar, en el procedimiento que se dice acá, luego de realizar el expediente administrativo, dice que al interno se le llevará a la parte del territorio donde estaría la frontera y se le deja en la frontera para que se vaya. Entonces la pregunta es, ¿así de sencillo se puede expulsar del territorio a una persona? ¿Quién va a asumir sus gastos? Los costos de la salida del país los va a pagar la embajada, los va a pagar el Estado peruano, los va a pagar el propio interno. ¿Qué pasa cuando este no tiene recursos? Porque muchas veces los internos no trabajan, no tienen recursos, no tienen cómo garantizar dónde van a estar. Entonces ahí hay una preocupación, señor presidente, que yo muy respetuosamente por intermedio suyo le pediría a la presidenta de la comisión que nos pudiera precisar estos aspectos, que son inquietudes que he recibido de algunas personas que litigan, abogados o de ciudadanos, que al enterarse de este debate siempre a uno le alcanzan la preocupación. Por esa razón, presidente, yo quisiera que nos puedan explicar esta parte, cómo quedaría, a ver si no hay otra inquietud, pudiéramos estar en disposición de votar. Gracias, señor. Congresista Chávez. Sí, presidente. Como yo señalé cuando se debatió este proyecto en una primera oportunidad en la Comisión de Justicia, y ya no pude estar presente en la Comisión de Justicia porque cuando se aprobó estaba yo con licencia médica, señor presidente, este es un caso en el que lo que estamos haciendo, y lo dije esa oportunidad, es volver a meter al circuito a personas que han delinquido y que la mayoría de ellas están relacionadas con el delito de tráfico de drogas. No se trata de enviar a estas personas, es decir, se les reduce el cumplimiento de la pena que se les ha sido impuesta por menos de 7 años, pero no se les manda para que sigan cumpliendo esa pena en su país, sino que se les suelta al circuito internacional. El tráfico de drogas es un tráfico internacional, señor presidente, y lo que estamos haciendo con este proyecto de ley no es facilitando que el extranjero vaya a cumplir la pena a su país, sino que los estamos soltando al exterior para que hagan, sabe Dios, qué quieran.
De otro lado, señor presidente, se dice que ha habido reuniones con agentes diplomáticos o consulares de los distintos países que manifiestan su preocupación por los extranjeros que están capturados y condenados aquí por tráfico de drogas, pero que entonces, señor presidente, en lugar de hacer esta medida, que es una medida de nuestro país sin ninguna reciprocidad, que se propicien los tratados bilaterales o multilaterales. El Perú tiene celebrados varios tratados y aquí hemos aprobado varios tratados para el cumplimiento de las penas en los países de origen de los condenados. Pero aquí no se trata de eso. El Perú está soltando al circuito, señor presidente, del tráfico internacional de drogas a quienes han sido capturados en el Perú y que probablemente van a intentar volver a venir aquí o inclusive van a intentar continuar delinquiendo en otros países. Yo no estoy de acuerdo, señor, con este proyecto. Creo, en primer lugar, porque si se trata de solucionar la preocupación de los estados, que se propicie pues la celebración de tratados internacionales donde también nos devuelvan a nuestros presos que están en los países que les interesa que les devolvamos los suyos. Pero el segundo tema y el más importante quizás, señor presidente, es que no estamos facilitando aquí que estos condenados, que ya no van a seguir siendo condenados aquí estando en prisión, vayan a cumplir a sus países una prisión, sino los estamos soltando, señor presidente. Ese es el meollo del tema y yo no estoy de acuerdo. Además, aún en el supuesto de que procediera este proyecto, hay algunos defectos de imprecisiones que creo que al final son lo menos importante, presidente, pero que tengamos en cuenta de que no es posible. El Perú no llegaría a cumplir los compromisos que tiene con el mundo internacional, señor presidente, enviando, soltando a la calle, bastando decir, como no están en mi país, no importa. Dele tiempo para concluir. Como no van a quedarse en mi país, no es el tema. El tráfico de drogas es un problema internacional que supera la capacidad de los países. Entonces, me parece que esta es una ventaja indebida que estamos dándole al narcotráfico. Es una ventaja indebida a los países que manifiestan su preocupación, pero que no se preocupan de hacer los tratos bilaterales para que también en reciprocidad nos envíen a nosotros a los condenados que hay ahí. Entonces, yo no le veo ninguna razón productiva, útil a este proyecto, a este dictamen, presidente. Gracias. Muy bien, congresista Urquizo. Señor presidente, señores congresistas, muy buenos días. Quiero resaltar que esta iniciativa legislativa no solamente es del Poder Ejecutivo, sino proviene de la bancada fujimorista a través del señor congresista Pedro Espadaro, que presentó la iniciativa legislativa en materia del pronunciamiento de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que viene al Pleno para su discusión y posterior aprobación, si así lo considera el Pleno. Debemos resaltar que esta iniciativa pretende solucionar el problema penitenciario en el país, que se caracteriza por el hacinamiento. Son 68 establecimientos penitenciarios que existen en el país. Hay algunos proyectos de inversión que tienen diversas dificultades, toda vez de que ninguna autoridad local o población del interior del país desea que se instale, se construya un establecimiento penitenciario dentro del ámbito de su jurisdicción, y en los últimos años se ha incrementado la población penal en el país. Actualmente está próxima a superar los 65.000 internos. Esta constituye la población penal en el Perú. La norma que llega el día de hoy a discusión regula un beneficio especial solo para extranjeros que cumplan pena privativa de libertad y modifica la ley de extranjería que en este momento se encuentra en proceso de reglamentación por condenas menores de 7 años. El dictamen que ha aprobado la Comisión de Justicia crea este beneficio especial para internos extranjeros con penas menores de 7 años y establece una serie de requisitos para acceder a este beneficio especial,
como es que la condena que se le impuso sea menor de 7 años, que haya cumplido de manera efectiva la tercera parte de la condena. No es que condenado inmediatamente se le perdona la falta o el agravante, que el delito por el cual fue condenado no tenga prohibido el beneficio penitenciario de liberación condicional ni semilibertad. Y hay todo un procedimiento para acceder a este beneficio especial, incluso la apertura de un beneficio administrativo para el otorgamiento del beneficio especial. En ese sentido, la norma regula todos los procedimientos que garanticen y que podamos evitar que una serie de tramitadores, de traficantes, se encarguen de tramitar estos supuestos beneficios, como ha ocurrido en los últimos años. Dele tiempo para concluir, ¿no? A fin de que esta norma realmente se aplique y que evite una serie de tráficos de expectativas, de esperanzas de parte de los extranjeros. Presidente, la congresista Marta Chávez me pide una interrupción. Congresista Chávez, tiene la interrupción. Gracias, congresista Urquizo. Solamente para aclarar, el proyecto de la bancada fujimorista, que fue iniciativa del congresista Espadaro, en modo alguno supone soltar al circuito, ni menos por fundamento de hacinamiento a personas condenadas, anticipándoles el cumplimiento de la sentencia. No, se refería a los que eran indultados extranjeros y a los que cumplían su pena. Y por lo tanto regulaba las normas, las leyes de extranjería para la expulsión de estas personas, o también para el traslado y cumplimiento de condenas de sentenciados extranjeros en su país. Nada tiene que ver el proyecto de la bancada fujimorista con soltar a la calle, aunque la calle esa sea de una calle francesa, una calle italiana o una calle norteamericana, a personas que todavía no han cumplido su condena aquí. Y sin más razón que el que haya hacinamiento, señor, y si hay hacinamiento, ¿por qué no sueltan mejor a los presos nacionales? Entonces... A ver, para que concluya esta interrupción, por favor. Esa no es una razón. Si hay hacinamiento, no vamos a estar soltando criminales, menos aún a los que están comprometidos, porque la mayoría de estos son comprometidos en tráfico de drogas. Entonces, que no se quede en la idea de las personas que el proyecto de la bancada fujimorista tenía algo que ver con adelantarles la libertad y soltarlos a la calle en el extranjero a personas procesadas por delito de tráfico de drogas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Finalice, congresista Urquizo. Señalar de que la norma materia de discusión en este momento es una iniciativa del Ejecutivo, es una iniciativa del congresista Espadaro, obviamente que hace bien en aclarar la congresista Chávez, pero hubiera sido oportuno que esa apreciación la plantee en el seno de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos. Con todo gusto, primero que concluya. La alusión es cuando concluye, congresista Chávez. Bien, presidente. Señalar de que se trata de delitos con condenas menores a 7 años y que se garantiza vía la misma norma la reparación civil. En ese sentido, no hay una exhibición de la reparación civil, sino que hay una serie de procedimientos que garantizan no solamente la aplicación de este beneficio, sino que evitan una serie de tráfico de expectativas por parte de los extranjeros que estarían acogiéndose a este régimen especial. Muchas gracias, presidente. Congresista Chávez, finalice, por favor. Presidente, el congresista Urquizo no es parte de la Comisión de Justicia y no ha tenido por qué estar. No puede, pues, afirmar de que esto no se ha dicho. Me remito a las actas y como lo anticipé en mi intervención, cuando se debatió por primera vez este tema, esas fueron las acotaciones que yo hice, señor presidente, y lo invito a que lea las actas y las grabaciones de la sesión. No puede tan alegremente el congresista Urquizo decir hubiéramos planteado este tema. Lo he planteado y por eso es que vuelvo a repetirlo, porque lamentablemente no se ha recogido esos planteamientos, esas observaciones. Y reitero nuevamente, el proyecto del congresista Espadaro, que contó con el respaldo de la bancada fujimorista, en nada significa adelantarle la libertad a las personas condenadas. Era medidas
de la ley de extranjería para el cumplimiento de penas en los países de los cuales provienen los condenados, y para que cuando cumplan sus penas o hayan sido objeto de alguna gracia presidencial puedan ser expulsados. Pero en modo alguno significa lo que está trayendo el proyecto del Poder Ejecutivo, que al final es lo que en gran parte recoge este dictamen. Concluya, congresista. Gracias, presidente. Y si hay condonación, perdón, reducción de la reparación civil. Es decir, presidente, estamos dándole una ventaja enorme bajo el argumento de liberar o limpiar las cárceles. Estamos devolviéndole al circuito del delito internacional de tráfico de drogas a sus operadores. Eso creo que no es posible. Gracias. Bien, congresista Mavila. Gracias. Me pide una interrupción el congresista Lescano, señor presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, este proyecto debe volver a comisión porque en la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobaron convenios ejecutivos, tratados ejecutivos, mediante los cuales los sentenciados en el Perú debían cumplir sus condenas en su país de origen, también encarcelados. Se ha hecho con Suiza, con Uruguay, con Chile, y eso no se ha tenido en cuenta en este dictamen. Como bien se ha dicho, no podemos soltar a un delincuente que ha infringido delito grave, porque ya 7 años son delitos que revisten gravedad. De tal manera que yo creo, señor, debían volver a comisión, coordinar con la Comisión de Relaciones Exteriores y sacar un dictamen de acuerdo a los convenios internacionales aprobados acá en el Perú. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mávila. Congresista Mávila. Me pide la segunda interrupción la congresista Salgado. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Gracias, congresista Mavila. Gracias, presidente. Señor, por eso es que nosotros insistimos en que no se puede exonerar tan fácilmente de los dictámenes que tienen que realizar cada comisión. Juiciosamente cada una tiene que estudiar la parte que le corresponde. Yo veo que últimamente exoneran de la Comisión de Trabajo, exoneran de la Comisión de Relaciones Exteriores, y nos encontramos con proyectos como estos que entran en tremenda contradicción. Es cierto lo que ha dicho el congresista Lescano, nosotros tenemos convenios, últimamente hemos firmado más de 10 convenios con diferentes países en los cuales no es que nosotros los soltamos a los presos, sino que hacemos el convenio para que el país se haga cargo y los meta en su cárcel, que eso es lo que tiene que ser, para que no nos cueste a nosotros, se haga una regularización de nuestras cárceles, se pueda flexibilizar en estos casos esa posibilidad de que él cumpla su sentencia al otro lado, y ahí sí cabría la posibilidad de que hacer un estudio, de que el sentenciado acredite razones humanitarias. Concluya, por favor. Que carezca de medios económicos suficientes, porque sí lo dice este proyecto en el inciso B, el artículo 6, o sea que previo informe del funcionario del INPE se le exoneraría del pago. Sabemos nosotros que lamentablemente pues todavía no está reestructurado el INPE y hay funcionarios que pasan armas, que pasan celulares, que pasan droga, que pasan alcohol. ¿Cómo no le van a dar el certificado de que no tiene recursos? Entonces ciertamente nos exponemos a un peligro. Yo creo que este proyecto tiene que regresar no solamente a la comisión pertinente, sino a la Comisión de Relaciones Exteriores, señor. Gracias, congresista Mavila. Muy bien, congresista Mavila, inicie. Gracias, señor presidente. Señor presidente, con la argumentatividad de que sería presuntamente un tratamiento a delitos de menor lesividad, penas menores a 8 o 7 años, específicamente casos de burriers internacionales, se pretende, señor, en el fondo, crear un beneficio penitenciario especial solo para extranjeros, señor, que purgan pena privativa de libertad en el Perú. Eso, señor, viola el principio